vamos a desarrollar en cuatro aspectos principales. Vamos a hablar de los conceptos básicos, vamos a hablar sobre los principios, vamos a hablar sobre los principios fundamentales de los derechos de autor, vamos a hablar de los derechos morales, explicaremos qué es eso de los derechos morales, qué son los derechos patrimoniales también, y hablaremos sobre las sociedades de gestión colectiva, si el tiempo nos da, que espero que así sea, que podamos hablar y explicar qué es aquello de la sociedad de gestión colectiva y explicar cómo funcionan internamente, porque siempre surgen muchas dudas sobre cómo funciona y siempre hay un debate sobre por qué les pagamos a las sociedades de gestión colectiva, pero normalmente el debate es porque nunca nos hemos tomado la tarea de entender cómo es su funcionamiento interno, y hoy vamos a explicarlo para que todos podamos entenderlo. Entonces, lo primero de lo que tenemos que hablar es de qué es eso de los derechos de autor. Pues suele pasar que empezamos a desarrollar los temas, pero no entendemos qué busca o qué protege los derechos de autor. Y aquí es muy importante indicar que los derechos de autor son esa rama del derecho que reconoce o que busca proteger los derechos de los autores, de las personas que crean una obra. Ya vamos a explicar quién es autor, ya vamos a explicar qué es una obra, ya vamos a explicar aquello que protegen los derechos morales y los derechos patrimoniales. Y vamos a explicar qué es eso de derechos morales y derechos patrimoniales, y explicaremos qué es una obra. Lo primero entonces, o lo segundo, porque ya dijimos que eran los derechos de autor, es que debemos decir que esos derechos de autor protegen a las personas naturales. ¿Por qué? ¿Por qué protegen a las personas naturales? Porque los autores solo pueden ser personas naturales. No podemos encontrar personas jurídicas que creen obras, porque ya vamos a mirar que la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones nos habla de quién es autor, y nos dice que autor es toda persona física que realice la creación intelectual de una obra. Las personas jurídicas hasta el momento no han podido crear ninguna obra, ni los software han podido crear una obra, ni la inteligencia artificial. Esta es la definición que tenemos hoy en día. Se entenderá por autor toda persona física que realice una creación intelectual. Digo que la que tenemos hoy en día porque esta definición, con los desarrollos tecnológicos que estamos teniendo, puede llegar en algún momento a tener un cambio. Hace poco vi una noticia en la cual un software con inteligencia artificial estaba creando algo, y entraba la discusión de entonces de quién era la obra que creaba ese software, ya que siempre se ha entendido que los autores solo pueden ser personas naturales, personas físicas. Ese software, al crear una obra, que es una discusión que se va a empezar a dar y que se está dando, ese software, al crear una obra, ¿la obra es de quién? ¿Del software o de la persona que programó el software o de la persona que contrató para que programaran el software? Eso es una discusión que se está dando. Algunos decían que era el software, otros decían que era la persona que programó el software, pero es que el que programó el software no lo hizo para que hiciera esa obra, sino que lo hizo para que el software pensara. Ahí está la discusión abierta. Ahorita, más adelante, debatiremos y buscaremos entre todos esa respuesta. Entonces, hoy vamos a entender como autor a la persona física que realiza una creación intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Autor es esa persona que es capaz de crear algo, es capaz de desarrollar algo de la nada, con su conocimiento, con lo que tiene como bases intelectuales, es capaz de crear algo. Y vamos a ver ahorita un principio de los derechos de autor, y es que me adelanto de una vez, lo vamos a ver ahora, pero me adelanto, y es sobre la irrelevancia que debe tener, o el mérito que quiero, porque hace unos cuadros que a la gente le gustan mucho, muy bonitos, por los cuales pagamos por ellos, o autores, por ejemplo, el que hizo la obra que está detrás de mí, pues a veces creemos que esos son los únicos artistas que hay, pero no, hay un principio de los derechos de autor que establecen que el mérito de la obra no debe ser relevante al poder determinar que algo es o no una obra.
Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, que supongo que algunos no, o como yo que no somos artistas, que no nos consideramos con ningún talento artístico para dibujar, para cantar, pues nosotros decidimos crear una obra, me siento yo con un cuaderno y hago un dibujo, pues eso también es una obra, eso también se puede proteger y también tiene la protección de los derechos de autor. Porque obra, aquí encontramos la definición, es toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser divulgada. Toda creación intelectual que cumpla con estas características, pues la vamos a entender como una obra. ¿Y quién hace esa obra? Pues los autores las hacen. Entonces, ahorita hablaremos de los principios de los derechos de autor y ahí hablaremos sobre la irrelevancia de la obra o el mérito que debe tener la obra para ser considerada como una obra. También tenemos otro concepto muy importante que es el de artista, intérprete o ejecutante. Resulta que un artista, intérprete y ejecutante es la persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. Vamos a poner el ejemplo de una canción. Resulta que la canción la puede escribir una persona. Supongamos, la canción la escribo yo, pero yo no tengo una voz melódica para interpretarla. Entonces, otra persona interpreta la canción que yo escribo. Yo escribo la canción y la interpreta, qué sé yo, Bad Bunny. Mentiras, tampoco es que tenga una voz tan melódica para interpretarla, pero eso es otro debate que no vale la pena darla en esta charla, no. La interpreta Juanes, interpreta la canción que yo escribo. Juanes es un artista intérprete y yo soy el autor de una obra. ¿Cuál es mi obra? La canción que yo escribo. ¿Cuál es, qué hace Juanes? Interpretar o ejecutar esa canción que yo escribo. A él también lo vamos a reconocer como artista y también le vamos a dar algunos derechos sobre esa interpretación que él hace. También tenemos otro concepto importante que tenemos que tener claro y es el concepto de divulgación. La divulgación es hacer accesible a la obra al público por cualquier medio o procedimiento. Y la divulgación, quien debe determinar divulgar una obra o no, es el artista. Vamos a ver ahorita que decisión es y acabar con que algo sea inédito, pues estaría vulnerando los derechos del artista, no, perdón, se estaría vulnerando los derechos del autor. Entonces es el autor quien debe tomar la decisión de divulgar su obra. Si se divulga sin autorización del autor, se le estarían vulnerando los derechos a este autor. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y eso es muy importante porque ustedes, desde sus respectivos puestos de trabajo, cuando estén frente a obras, cuando estén frente a interpretaciones, tienen que tener en cuenta que para poder divulgar esa obra, para poder ustedes utilizar esa obra, ahorita hablaremos de las consecuencias económicas que puede tener esto, pero para poderlo hacer, ustedes necesitan autorización del autor, es el autor quien decide divulgar o no su obra, no un tercero. El autor quien decide eso. Yo, bueno, ya. Muchas gracias a quien se le había activado. Debemos entender No sé, que, doctor, no se preocupe que nosotros estamos haciendo seguimiento para apagar los micrófonos. Listo. gracias, doctor Entonces, no se Santiago. preocupe. Hasta luego. A los demás entendamos que puede pasar. A veces uno se conecta y cuando uno entra inmediatamente se le activa el micrófono. Entonces, mientras uno va y lo desactiva, pues puede pasar para que entendamos a veces que pueden infiltrarse ruidos. Entonces, les hablaba de la divulgación. La divulgación, como les digo, debe ser autorizada por el autor. El autor es quien autoriza hacer accesible una obra al público, quien autoriza que la obra sea divulgada. Y cuando hablemos de divulgación es porque esa obra ya pudo ser mostrada, divulgada al público mediante cualquier medio. ¿Cómo es que mediante cualquier medio? Pues sí, vamos a ver que dependiendo la obra, habrán diferentes maneras de divulgar estas obras. Fonograma es toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución de otros sonidos.
Las grabaciones gramofónicas y magnetónicas se consideran copias de fonogramas. Entonces, ¿qué es un fonograma? Un fonograma, podemos decir, es la interpretación acústica que hacemos de una obra. Cuando cantamos una obra estamos frente a un fonograma, cuando grabamos una obra y la reproducimos ya estamos hablando de gramofónicas, estamos copiando fonogramas. Cuando reproducimos una canción en Spotify, la canción es un fonograma porque eh, es una obra que está grabada para ser representada por sonidos. Allí estaremos frente a un fonograma. Tenemos obras audiovisuales, que es toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada. Entonces, una foto es una obra audiovisual, una película puede ser una obra audiovisual, una reproducción de varias fotos puede ser una obra audiovisual. Y otros conceptos importantes es el de publicación, producción de ejemplares puesto al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, y titularidad, calidad del titular de los derechos reconocidos. ¿Cómo así que titularidad es calidad del titular de derechos reconocidos? Resulta que puede haber alguien titular de unos derechos y otra persona titular de otros derechos diferentes. Ahorita les hablaba yo ahora de que íbamos a encontrar unos privilegios morales y patrimoniales cuando hablamos de derechos de autor. Pues esos privilegios morales y patrimoniales terminan siendo derechos morales y patrimoniales. Y esos derechos morales y patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona o de varias personas. Ahorita aclararemos cuáles pueden estar en cabeza de varias personas y cuáles deben estar en cabeza siempre del autor, cuando hablemos de manera exacta de los derechos morales y patrimoniales. Es importante indicar que los derechos de autor protegen toda creación intelectual original de naturaleza artístico-literaria creada por una persona física y susceptible de ser divulgada. Eso es lo que protegen los derechos de autor. Se protege toda creación intelectual que tenga una naturaleza artística o literaria creada por una persona física. ¿Y por qué una naturaleza artística? Voy a poner un ejemplo. Las fotografías se consideran una obra. Las fotografías pueden ser una creación intelectual artística. Pero ¿cuál es fotografía? Cuando yo voy al segundo piso de la alcaldía a sacar el carnet que me dan la alcaldía para poder ingresar y no hacer esa fila que se demora tanto, hay una señora, que no recuerdo el nombre de ella tristemente para poner el ejemplo más exacto, que tiene una cámara puesta en un trípode y toma fotografías a todo aquel que va y saca el carnet. Esa fotografía que la señora toma, que la funcionaria toma con esa cámara, esa fotografía, que también hay que pagar por ella para sacar el carnet, esa fotografía no tiene ningún mérito artístico. ¿Por qué? Porque ella no está pensando en el encuadre de la foto, en los colores de la foto, ella no está pensando en cuál es el mejor perfil para poder tomar esa fotografía. Ella está pensando en que se paren de tal manera que se vea el rostro al frente de la cámara que está puesta en un trípode y toma la foto de manera automática. ¿Esto para qué lo aclaro? Para que entendamos que por eso es que se habla que la obra debe tener debe ser de naturaleza artística o literaria y debe ser susceptible de poder ser divulgada, pero debe tener ese punto que genere una naturaleza artística. Si la obra no se puede entender como una obra artística o literaria, pues no habrá lugar a que se proteja. La fotografía que ella toma de manera automática todos los días, tomando, qué sé yo, 20, 30 fotografías, no podría decir ella después, venga, no utilicen esa foto porque esa foto tiene una protección especial porque ella se desgastó tomándola. No, esa foto no tiene ninguna creación especial porque eso no tiene mérito artístico. Esa foto es simplemente una foto que se toma de manera automática para que entendamos más o menos qué es eso del mérito artístico. En cambio, por ejemplo, la fotografía que le toman a un modelo
posando, mirando las luces, mirando la ropa que tiene, o la fotografía que a veces alguien toma del paisaje que es tan hermoso en Medellín, cuando sale el arco iris, que supongo que hoy que ha hecho tanto frío ahorita, finalizando la tarde va a salir, y que alguien toma esa fotografía buscando el encuadre, buscando que sea el arco iris, pues esa fotografía sí tendría un mérito artístico porque es diferente a la fotografía que toma la señora en el segundo piso de las instalaciones del distrito. Para que entendamos, se considera una obra original aquella obra bajo dos criterios. El primero es la originalidad objetiva y la originalidad subjetiva. ¿Qué es eso de la originalidad objetiva y la originalidad subjetiva? La originalidad objetiva hace referencia a que esa obra no sea una copia de ninguna otra. Esa obra debe ser original. Hay una originalidad objetiva y es, esto no lo copié de nada. Si yo mañana me siento a dibujar este cuadro de atrás o le saco una fotocopia en una impresora, pues estaré diciendo que eso no tiene originalidad porque ya cogí la obra de la persona que hizo el cuadro de atrás. Entonces no habría originalidad objetiva. La originalidad subjetiva implica que el autor plasma su estilo o su sello personal a una obra creada. Voy a poner un ejemplo. Creo yo que todos hemos visto en algún momento cuadros del Quijote. No podríamos decir que el que dibuja el Quijote está, digámoslo en principio, haciendo una copia del Quijote, si ese que dibuja el Quijote le plasma su propio estilo. Si le plasma su estilo, estaríamos hablando de que hay una originalidad subjetiva. Esa persona está creando al Quijote de una manera especial. Hay muchos Quijotes. Ustedes se meten hoy a Google y ponen dibujo del Quijote y van a salir cientos y cientos y cientos de obras del Quijote. Yo creo que es una de las obras más dibujadas de la historia. Pero, pero todas esas obras, si yo cojo una de esas y lo dibujo tal cual, pues esa obra que yo dibuje no tendrá un mérito artístico porque yo no le estoy plasmando. Aunque ahí hay un debate y hay quienes dicen que sí, pero en principio yo no le estoy plasmando a eso mi propio estilo, mi sello personal. Estoy simplemente haciendo una copia de una obra que ya alguien hizo. Pero si yo cojo un Quijote y le pongo cuatro ojos, le pongo el bigote de colores, le pongo cabeza de león, digamos que en ese caso estoy plasmando mi propio estilo, mi sello personal a esa obra y estaríamos hablando que tiene una originalidad subjetiva porque implica el estilo o sello personal del autor. Y es importante explicar que, como lo dice lo que tenemos en pantalla, todos los seres humanos tenemos una capacidad única de expresar nuestras ideas o nuestro intelecto y pues, todos por eso lo hacemos de manera diferente con la obra. Si usted coge a dos niños de 5 años y les dice que dibujen algo, dice que dibujen un león, sin ponerles de muestra un león, pues cada uno de estos niños lo va a hacer de una manera diferente, porque cada uno está expresando sus ideas y su intelecto en esa obra. En ese caso, esos dos niños están creando una obra original cada uno, aunque todos sepamos cómo son los leones, para que logremos entender a qué hace referencia el tema de la originalidad objetiva y la originalidad subjetiva. Hablemos ahora, ya que vimos estos conceptos más básicos o esta primera parte que es más básica, hablemos ahora de los principios fundamentales de los derechos de autor. Hay unos principios que todos siempre debemos respetar. Esos principios se han venido desarrollando en diferentes sentencias, esos principios están algunos plasmados en la ley y deben ser respetados por todo el mundo. Lo primero es este principio, y quiero que lo entendamos muy bien, y es que no existe protección de las ideas. Las ideas no se protegen. ¿Cómo así que las ideas no se protegen? Vamos a explicarlo y a desarrollarlo de tal manera que todos podamos entender qué es eso de que las ideas no se protegen. Resulta que si yo me voy y me siento con alguno de ustedes, o yo en esta charla
les cuento una historia sobre un león, ya que lo tenemos atrás en una imagen, les cuento una historia sobre un león y armo toda una historia sobre ese león, y mañana uno de ustedes va y escribe la otra obra sobre otro león, cambiándole aspectos, pero escribiendo una obra sobre un león, yo no podría, en principio, alegar que ustedes están copiando la obra mía, porque aún yo no tengo plasmada mi obra, estoy contando una idea, yo les digo, no, tengo una idea de escribir un cuento infantil sobre un león que se llame Daniel. Para los que tengan hijos menores, sabrán que Daniel ya es un muñequito que aparece en los programas de televisión infantil de la época. Entonces, si yo les cuento eso, ustedes, si terminan ustedes plasmando la historia sobre un león infantil que no se llama Daniel, sino que se llama Pedro, y desarrollan toda una historia sobre eso, yo no podré ir a alegar que no lo hagan, porque las ideas como tal no se protegen. Otro ejemplo, a alguien en algún momento se le ocurrió escribir un cuento sobre un vampiro, y de ese cuento de ese vampiro, que no existe prueba de que eso exista, de ese cuento de ese vampiro se han desarrollado cientos de historias, unas como Drácula, otras como Bart Simpson siendo vampiro, otras como Crepúsculo, cientos de historias de vampiros. Pues resulta que la idea del vampiro no la podemos proteger como tal. Es libre poder crear historias sobre vampiros, o es libre, por ejemplo, poder crear historias sobre un joven mago que vaya a una escuela de magos. Obvio, yo no podré llegar y decir que la escuela se llama Hogwarts, y no podré decir que hay 4 casas, el Gryffindor, el Slytherin, todas las demás, porque esa obra ya sí existe. Pero yo sí puedo decir que hay una escuela de magos y que un joven va a una escuela de magos y desarrollar toda una historia con respecto a los problemas de un adolescente que va a una escuela de magos. Lo puedo hacer sin ningún problema y no me pueden decir, pero es que ya alguien se inventó que hay un niño que va a una escuela de magos. Esa idea de ir a la escuela de magos como tal no se protege. Se protegerá las cosas fundamentales de la historia de J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter. Yo no podría decir que mi mago se llama Harry Potter, no podré ponerle una cicatriz en la frente, todo aquello, ponerle gafas, todo aquello que ya es esencial a esa historia. Pero yo sí puedo desarrollar historias a libre. Vamos a la cámara. Ya, que se le activó el micrófono, que la silenciamos para que no nos entre el ruido externo. Yo voy a activar en función a la cámara. Eso. Listo. Entonces, gracias a este principio que las ideas no se protegen, se pueden ver desarrollados tantos géneros literarios y musicales. Yo no podría decir que tuve la idea del reggaetón y nadie más lo puede desarrollar porque la idea fue mía, no. La idea como tal no se protege. Se puede desarrollar de manera libre, el género de los vampiros se puede desarrollar, el género de los niños magos se puede desarrollar, porque son ideas que no se protegen como tal. Lo que se protege es la obra específica, para que aclaremos ese punto. Ya no podría yo ir a escribir algo que ya existe porque esa obra como tal se encuentra protegida. Hay otro principio que es el principio del mérito de la obra. La protección de los derechos de autor establece que la obra se protege como tal sin importar su aporte cultural, su éxito, su rigor, su permanencia, legalidad o medio bajo el cual se cree. La obra será protegida por el solo hecho de ser una obra. Ahorita hablamos desde cuándo empieza la protección de la obra, que más adelante lo vamos a explicar, pero es importante que entendamos que la obra se protege por el solo hecho de ser una obra, de haber sufrido, o de haber, sufrido no es la palabra, de haber sido creada por el intelecto de una persona. Aquí les pongo un ejemplo. Yo tengo una hija de 3 años que se llama Abril, de la cual siempre que voy a alguna clase, alguna cátedra, alguna conferencia, intento hablar en algún momento. Yo hace poco cumplí años y mi hija
me dio esta carta que ustedes ven acá, donde ella aquí escribe su nombre, que es Abril, que es el de papá. Aquí me dibujó a mí un poco más delgado. Aquí hizo un globo con unas orejitas que para ella son de un perrito. Y aquí hizo una torta con una vela. Me hizo mi hija ahí. Hizo esta obra. Pues resulta que, evidentemente, uno dirá, pero es un dibujo de un niño. Yo lo compartí en mis redes y dije, ay, orgulloso de la obra de mi hijo, de mi hija. Lo comparto y evidentemente es un dibujo de un niño. Pues este dibujo ya tiene un mérito artístico. Este dibujo sale del intelecto de la niña. Ella con 3 años decide crear este dibujo desde su intelecto. ¿Qué significa eso? Que esto ya es una obra y ya es protegida como tal. Entonces, si yo lo publico en mis redes y tengo algún funcionario, contratista o alguno de los que está acá de la alcaldía y ve la obra y dice, uy, tan bonito, voy a utilizar esta obra en las redes institucionales del distrito para mostrar cómo los niños de Medellín dibujan. Pues resulta que la obra de ella está protegida por los derechos de autor. Y usted dirá, no, pero eso qué va a ser una obra si lo hizo una niña, eso no tiene trascendencia artística, eso a nadie le llama la atención. Pues sin importar nada de eso, la obra es protegida. ¿Qué significa eso? Esta obra tiene una protección legal y si alguien la va a usar, deberá tener autorización del artista. En este caso, pues el artista tiene 3 años, deberá tener la autorización de los representantes del artista. Por eso yo la puedo usar, porque ella me autorizó. Yo le pregunté antes de hacer esta presentación, le dije que si podía hablar de ella y mostrarla, y dijo, sí, papá. Creo que no entendió mucho lo que yo le estaba diciendo, pero me autorizó a usarla. Sin embargo, y a mi esposa también le pedí permiso. Pero bueno, lo que quiero es que entendamos que lo que les hablaba ahorita, el mérito de la obra no es trascendental para determinar si algo es protegido o no por los derechos de autor cuando tenga una creación intelectual, porque ustedes dirán, pero ahorita no decía lo mismo de las fotos. No, porque las fotos se hacen de manera automática y no tienen una creación intelectual. Es la gran diferencia. Aquí hay una creación intelectual de una niña de 3 años. Para algunos podrán decir, no, esos son unos rayones, pero aunque sean unos rayones, pues se considerará una obra porque salió del intelecto de una persona en este caso de 3 años, pero salió del intelecto de una persona. Por eso es que a veces vamos a algunas galerías de arte o vamos a alguna exposición de arte y vemos ciertas obras que nosotros decimos, pero yo dibujo mejor, yo lo haría mejor, porque esto se considera una obra. Y se considera una obra porque plasma la intención de un artista de lo que está allí. O escuchamos algunas canciones de personas que cantan y decimos, pero no le entiendo lo que dice, no me parece que eso tenga ningún mérito artístico, yo creo que no está cantando nada, está hablando. Eh, voy a dar un ejemplo que lo puedo hacer y ya voy a aclarar por qué. Yo, por ejemplo, soy muy seguidor, me gusta mucho la música de Ricardo Arjona. Y tengo amigos y amigas que no les gusta Ricardo Arjona y que dicen que él no canta, sino que habla, que él narra sus canciones, entonces que eso no debería ser una obra porque él no canta, él simplemente las narra, dicen ellos. Digo yo que puedo hablar porque soy muy seguidor y me gusta mucho, entonces cuando a uno le gusta, pues intenta defenderlo, entonces yo digo, no, él sí canta. Pero ellos empiezan a mostrarme ciertas canciones y uno se da cuenta que está narrando. Aquí es otro ejemplo de que la obra no se considera una obra porque a todos nos guste o porque a todos nos parezca muy difícil lo que hizo, sino que se considera una obra porque esa interpretación o creación que tenga, pues tiene algún mérito artístico y literario, es original, no se crea, viene del intelecto de esa persona y por ende lo consideramos una obra. Otros principios que tenemos, principios fundamentales de los derechos de autor, es, es la protección inmediata. Les decía que íbamos a hablar desde cuándo se protegía una obra. Entonces resulta que las obras se protegen desde el momento en que se crean. Ustedes dirán, ¿cómo así que una obra se protege desde el momento en que se crea? Sí,
El solo hecho de crear la obra me da la protección. Yo puedo ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y registrar la obra para que los terceros sepan que esa obra ya fue registrada por mí. Pero no significa que el registrar la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor esté diciendo que yo soy el autor. Esto es una prueba, esto serviría para mostrar desde cuándo la registré, pero la obra se protege desde el momento en que es creada la obra. El registro no es necesario para la protección de la obra. Si yo, por ejemplo, escribo una canción, no digo que la interpreto porque canto muy feo, pero si yo escribo una canción y la guardo en mi mesa de noche y mañana mi mamá, mi hermano vienen y la sacan y se la venden a un artista, ellos podrían intentar alegar que son los autores y se van y la inscriben, podrían intentar alegar que los autores, pero yo esa canción ya la tengo protegida desde que la creé. Desde que creé la canción, esa canción ya es mía. Desde ese momento, esa obra es mía y no de ellos. Entonces, quien vaya y la coja tiene que entender que esa obra es mía, aunque yo no haya ido a la Dirección Nacional de Derechos de Autor a inscribirla allí. Desde que se crea la obra, desde ese momento, la obra queda protegida como tal por los derechos de autor. Hay otro principio que se llama el principio de la independencia de la propiedad del soporte y la propiedad de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Hay que diferenciar qué es el soporte de la obra y qué es la obra. Por ejemplo, cuando yo voy a la librería y compro un libro, el libro como tal es el soporte de la obra, pero la obra es aquello que está plasmado en esas hojas que yo compré. La obra es lo que está plasmado allí. Yo soy dueño del soporte de la obra. ¿Yo soy dueño de qué? Del libro. Yo soy dueño de ese libro. Yo puedo tener ese libro, yo puedo guardar el libro en mi casa, como lo hizo en algún momento algún procurador, ex procurador del país, puedo ir y quemar ese libro. Ese libro es mío. Yo puedo hacer lo que quiera con ese libro. Ese libro es mío. Yo puedo hacer lo que quiera. Pero yo no puedo cambiar o modificar la obra que está plasmada en ese libro. ¿Por qué? Porque esa obra que está allí plasmada sí tiene una protección. Entonces, hay que diferenciar la propiedad del soporte y la propiedad de la obra. Lo mismo pasa cuando yo compro un CD, aunque ya no son tan habituales como antes, pero cuando yo compraba un CD, yo era dueño del CD. Yo con el CD podía hacer lo que yo quisiera. Yo podía rayar el CD, quemar el CD, botar el CD, no escucharlo, escucharlo. Era mi decisión. Yo soy dueño del CD, pero yo no soy dueño de las canciones que están dentro del CD. Por eso yo no puedo llegar y hacer lo que se conoce como un remix de la canción utilizando las partes que me interesen o la voz que me interese sin autorización del intérprete o del dueño de la obra. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo no soy propietario de esa obra que está allí. Yo soy dueño de el soporte que tiene a la obra. Para que entendamos este principio, entonces una cosa es el soporte, otra muy diferente es la obra. El mejor ejemplo siempre me ha parecido a mí es el de los libros. Yo soy dueño del libro, puedo hacer lo que quiera con el libro, pero yo no soy dueño de la obra que está plasmada dentro del libro. No puedo modificar esa obra, no puedo llegar a imprimir esa obra o sacarle copia de ese libro y venderlo como loco, alegando que es que yo invertí y compré ese libro. No, solo soy dueño de ese libro y con ese libro puedo hacer lo que quiera sin modificar o cambiar la obra. Y tenemos que una última o un último principio que nos habla de la protección no sujeta a numerus clause, que hace referencia a que serán protegidas todas las obras artísticas sin importar si fueron o no nombradas en las normas aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, pues entendemos como obras artísticas las canciones, entendemos como obras artísticas las películas, entendemos como obras artísticas los cuadros,
los libros, todo esto lo entendemos. Sin embargo, las normas de derecho de autor nos dicen, oiga, si nace una nueva forma de crear obras artísticas, aunque no esté descrita en las leyes vigentes, aunque no la hayamos contemplado con anterioridad, si eso que hacen se considera artístico y se considera una obra, también va a ser protegido. Aquello que vayan creando los artistas y que podamos decir que es una obra, pues también va a ser protegido como tal. Es muy difícil poner un ejemplo sobre esto porque pues no se me ocurrió nada que pueda inventar que no sea una obra, pero supongamos que teníamos protegidos los cuadros, las esculturas, teníamos protegidos los dibujos, los libros, pero no teníamos protegido las canciones porque no sabíamos que eso existía. Pues si aparecen los fonogramas, si aparecen las canciones de la nada y empezamos a ver que tienen mérito artístico, pues aunque no estén en la ley, van a ser protegidas porque tienen un mérito artístico y porque se considera una obra. Esto para que habláramos o tuviésemos en cuenta los principios fundamentales de los derechos de autor. Vamos a hablar ahora de un tema que genera a veces mucha controversia y son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Estos derechos morales y derechos patrimoniales pues están regulados en la ley y la ley nos explica qué es eso de los derechos morales y los derechos patrimoniales. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que los derechos morales son los derechos que van en cabeza del autor. Esos derechos son inalienables, son irrenunciables. Esos derechos morales, cuando decimos que son irrenunciables, hacemos referencia a que el autor no puede renunciar a los derechos morales. El autor no puede decir, es que a partir de hoy no quiero esos derechos. Cuando decimos que son inalienables, hacemos referencia a que no pueden ser enajenados, no pueden ser cedidos, no pueden ser transferidos. Al autor siempre se le van a conocer los derechos morales. ¿Qué se le reconoce con los derechos morales? Que él fue el autor de esa obra. Y esos derechos morales pues tienen unas características especiales que vamos a hablar de cada uno y les vamos a explicar. La primera es que esos derechos morales establecen el derecho de paternidad. ¿Qué es el derecho de paternidad? Derecho a que la obra o a que en la obra se encuentre el nombre o el seudónimo del autor, que se reconozca que él es el dueño de esa obra, que él fue el autor de esa obra. Por eso normalmente los autores ponen a un lado su nombre. Los cantantes de reggaetón cogieron la costumbre de mencionar el nombre del intérprete y de los autores en la canción. Cuando ustedes escuchan una canción de reggaetón, muchos no lo saben, pero cuando ellos empiezan a decir nombres como J Balvin, pues es el intérprete, dice Bull Nene, Sky, Mosty, estos son Tiny, estos son o los escritores o los productores o las diferentes personas que participaron en la creación de esa obra. A ellos se les está reconociendo la paternidad de la obra. Ellos son los dueños de esa obra y esa paternidad se les va a reconocer por siempre. Yo no puedo decir, oiga, yo escribo la canción, reconózcame que soy el escritor por 5 años y después, a partir del año sexto, usted ya es el escritor. No, si yo soy el escritor por siempre, pase lo que pase. Luego hablaremos de los derechos patrimoniales y miraremos quién pueda sacar utilidades o ventajas de estos derechos. Pero el ser el escritor, pues me va a dar la paternidad de la obra por siempre. Es decir, yo toda la vida y toda la eternidad, aunque falte, pues seré reconocido como el escritor de esa obra. No de formación. Los autores tienen derecho a evitar que sus obras sean modificadas, cortadas, mutiladas, sin autorización de ellos. ¿Cómo así? Si yo hago una obra, si yo creo un cuadro
yo tengo derecho a que mi obra siempre se mantenga tal cual como yo la hice, a que mi obra no sea modificada. El autor de la obra que nos acompaña atrás, que es un autor de aquí de la ciudad, un autor de aquí del distrito de Medellín, el autor de la obra que nos acompaña atrás, eh, resulta que tiene derecho a que yo, por ejemplo, que en algún momento le compré la obra, tiene derecho a que yo no modifique esa obra. Aunque yo soy el dueño de la obra, de los derechos patrimoniales de la obra, porque yo le compré la obra a él, pues yo no puedo llegar y modificar la obra, yo no puedo deformar la obra, yo no puedo mutilar la obra. Ah, es que ya no me gusta esta parte, entonces voy a cortarla a partir de acá. No puedo hacerlo. No puedo yo llegar y cortar la obra, deformar la obra sin autorización de él, porque él tiene derecho a la no deformación de la obra. El derecho de ineditud. ¿Qué es eso? Es que el autor, yo les decía ahorita, es el que tiene el derecho a determinar cuándo será publicada su obra, a que su obra no sea publicada si éste no lo autoriza. El derecho de ineditud hace referencia a que mantener la obra inédita es decisión del autor. Si yo hago una obra y quiero mantenerla guardada en mi cajón de noche, pues yo soy el único que debe tomar la decisión de sacarla de allí. Si yo digo mi obra siempre va a estar allí, no quiero que nadie la lea, yo escribo un cuento y no quiero que nadie lo lea y lo mantengo allí, pues resulta que ese derecho a mantener eso inédito es mío. Si yo mañana quiero publicarlo es porque es decisión del autor. Entonces el autor tiene ese derecho, derecho de modificación, es un derecho a realizar cambios en su obra en todo tiempo, incluso después de su publicación, pagando los perjuicios correspondientes. ¿Cómo así? El autor es el único que tiene derecho a modificar su obra. El autor es el único que podía realizar cambios en la obra. Sin embargo, volvamos al ejemplo del cuadro que está detrás de mí para quienes están viendo el video y vean que tengo allí la cámara. Detrás de mí hay un cuadro. Yo les contaba, en algún momento se lo compré a un artista del distrito de Medellín. En algún momento tuve la oportunidad de comprárselo y ya soy el propietario de la obra. No el creador de la obra. No soy el artista que hizo la obra, no soy el propietario de la obra. Ese artista, ese autor, es el único que puede venir y modificar esa obra. Él podría llamarme y decirme, oiga, la voy a modificar, y él tiene derecho a modificarla. Sin embargo, pues me tendrá que pagar a mí los perjuicios que me cause, porque puede que a mí no me interprete modificarla, yo ya le pagué un valor a él por la obra, entonces puede que yo le diga, no venga, si ven usted la va a modificar, a mí esa modificación no me va a gustar, a mí no me interesa que la modifique, me gusta tal cual como es. Entonces, si causa perjuicio modificando su obra, pues deberá pagar esos perjuicios que causa modificando la obra, pero es el único que tiene derecho a poder modificar la obra. Y retiro, derecho a impedir o suspender la circulación o cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese sido previamente autorizada. Aquí igual, el autor también es el que tiene derecho a retirar la obra del mercado, a decir, no permito que mi obra se siga circulando. Sin embargo, pues tendrá el autor que verificar las condiciones contractuales del momento en el que autorizó la circulación de su obra y mirar si causa algún perjuicio y pagarlos. Les voy a dar un ejemplo. No sé si conocen un cantante de reggaetón que se llama Don Omar. Don Omar en algún momento firmó con una disquera. Esto pues es público, esto lo sé por noticias y por que logré leer un poco del caso. Y Don Omar decidió que no iba a sacar o que solo iba a cumplir las obligaciones contractuales, pero que no quería sacar obras nuevas o obras que lo hicieran crecer más estando en esa disquera porque tuvo un desacuerdo con la disquera. La disquera tenía unos derechos patrimoniales, la disquera había firmado un contrato, entonces Don Omar tenía dos opciones, o indemnizar a la disquera o cumplir su contrato. Él terminó cumpliendo su contrato, llevó su contrato hasta el final y cuando salió de allí pues decidió ya seguir con sus obras de manera individual y en otra disquera. ¿Qué quiero decir? Él, aunque tiene derecho de impedir o suspender la circulación de sus obras, dijo, pues
como aquí hay unas obligaciones contractuales, si yo suspendo o impido la circulación de mis obras, me veré obligado a pagar una indemnización por esas obligaciones contractuales que él firmó en algún momento. Entonces no ejerció ese derecho, decidió mejor no ejercerlo para no verse afectado económicamente. ¿Por qué? Porque no es que él no tenga el derecho a hacerlo, él tiene el derecho a hacer eso. Sin embargo, como ya hay contratos de por medio, pues esos contratos tienen que cumplirse y si no, pues se deberán pagar las consecuencias jurídicas que establezcan los contratos por no cumplirse. Esto para hablar de los derechos morales. Vamos a hablar de los derechos patrimoniales. Aquí encontramos pues que la ley 23 de 1982, artículo 30, nos habla sobre los derechos morales, nos dice lo mismo que les acabo de explicar, pero pues este es el fundamento jurídico, en el que creo que me salí, listo. También tenemos que la decisión 351 en su artículo 11 nos habla sobre estos mismos derechos morales y nos dice que estos derechos son inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. Lo que significa al decir que son imprescriptibles es que no se pierden, no se adquieren por el tiempo. Por más que yo tenga una obra, no voy a adquirir los derechos morales de él. El autor, por más que no le guste su obra, no puede renunciar a los derechos morales de él. Inembargables es que nadie le podrá embargar los derechos morales. Los derechos morales siempre estarán allí, estarán en cabeza del autor. En cambio, los derechos patrimoniales sí permiten realizar varias, los derechos patrimoniales sí permiten, por ejemplo, que se puedan enajenar, que se puedan embargar, que se puedan perder, y entonces estos son esos derechos económicos que se tienen sobre las obras. Los derechos patrimoniales hacen parte del patrimonio del autor, por lo que se traduce en la facultad de beneficiarse y disponer de su obra. En ese sentido, se heredan, pueden hacer parte de una sociedad conyugal, son embargables, son transigibles, son renunciables, son enajenables, se pueden dividir. Los derechos patrimoniales son esos derechos que nacen con la obra para el autor. Cuando el autor crea una obra, pues su obra tendrá, o él tendrá con esa obra derechos morales o patrimoniales. Los morales ya los entendimos y vimos que él no puede deshacerse de ellos. Los patrimoniales, el autor podría, sin ningún problema, cederlos, enajenarlos, heredarlos, se lo puedan embargar, podrá renunciar a ellos. El autor puede decir, no, no me interesa. ¿Y cuáles entonces son esos derechos patrimoniales? Él puede recibir un beneficio económico por esa obra. Los morales es que todos me reconozcan como autor de la obra y tienen todas las consecuencias de las que hablamos ahora. Los patrimoniales me permiten a mí poder recibir beneficios económicos por esa obra y son los que me permiten, por ejemplo, poder copiar la obra, los que me permiten, por ejemplo, poder reproducir la obra. Son derechos que están en cabeza del autor, pero que éste los puede ceder sin ningún problema. Cuando, por ejemplo, ustedes, en el marco de los contratos que tengan con el distrito de Medellín, si ustedes son funcionarios públicos o si son contratistas, en principio, ustedes son dueños de los derechos morales sobre las obras que ustedes creen en pro o en funcionamiento del contrato que tienen con el distrito. Sin embargo, en los contratos que ustedes han firmado, la gran mayoría, supongo yo, no lo sé, son los de todos, en esos contratos ustedes están entregando al distrito los derechos patrimoniales sobre esas obras que ustedes crean. Entonces, para poner un ejemplo, si usted es funcionario del distrito y usted hoy hace un artículo científico, los derechos patrimoniales de ese artículo pertenecen al distrito, los morales pertenecen a usted. Creo que ahí es claro. Si lo hace en cumplimiento pues de su labor. En unas obligaciones contractuales está escribir un artículo científico. Entonces, será del distrito. Pero, por ejemplo, si usted es funcionario y usted cuando llega a su casa en la noche le encanta dibujar y usted dibuja, pues los derechos morales y patrimoniales sobre eso que usted dibuja en su casa son de ustedes porque no lo están haciendo en el desarrollo del contrato que tienen con el distrito. Si lo hicieran en el desarrollo del contrato, pues serían del distrito los derechos patrimoniales
porque creo que todos o la gran mayoría de los contratos del distrito así lo establecen. Entonces, los derechos patrimoniales nos dan derecho de reproducción, es decir, poder crear copias físicas o digitales de la obra. Nos dan el derecho de la comunicación pública, es decir, poner a disposición del público la obra, permitir que todo el mundo o que las personas que yo desee puedan escuchar, reproducir, ver, leer la obra de la cual yo tengo los derechos patrimoniales. Nos da el derecho de transformación, pero este hay que analizarlo de manera detallada. No es que me permita transformar la obra como tal, porque les decía que la transformación de la obra solo estaría en cabeza del autor, bajo esos derechos morales de los que hablamos. Pero sí nos da la posibilidad, los derechos patrimoniales, de poder crear obras a partir de la obra original, tales como traducciones o adaptaciones. Entonces, si yo tengo los derechos patrimoniales, yo puedo traducir la obra y crear obras a partir de esa traducción. Aquí voy a poner un ejemplo que es muy actual. La obra de Marvel, aquellos de la, no Marvel, la cantante, sino de Marvel, la productora de cine que es de Disney, de superhéroes. Ellos tienen los derechos patrimoniales de sus obras y por eso es que ellos pueden, con base a esos derechos patrimoniales, crear obras o adaptar obras nuevas. Entonces, por eso hay 3 películas diferentes de Spider-Man. En una los derechos patrimoniales los tenía Sony, en otra también los tenía Sony, y en otra ya los tenía Marvel, que pertenece a Disney. Ellos pueden adaptar esa obra gracias a esos derechos patrimoniales que tienen. Y los derechos de distribución es poner a disposición del público ejemplares de la obra mediante venta, alquiler y cualquier otro medio de cualquier otro medio para distribuir esas obras. Hoy, por ejemplo, uno paga en internet para ver las obras y uno no le paga al artista, uno le paga al titular de los derechos patrimoniales. Ustedes entran a Disney, ustedes le pagan a Disney por poder ver las obras que están allí, y Disney no es el artista es de otras personas, pero esas personas le han cedido los derechos patrimoniales a Disney, y por eso es que Disney tiene la posibilidad o la facultad de poder transmitir o distribuir esas obras que están puestas allí en su plataforma. Esto para hablar de esos derechos patrimoniales que también se encuentran regulados en la decisión de la Comunidad Andina de Naciones, la decisión 351 de la Comunidad Andina, la cual en su artículo 13 nos señala cuáles son esos derechos patrimoniales. Y con esto llegamos a hablar de las sociedades de gestión colectiva, que genera muchas incertidumbres a veces, genera muchas dudas. ¿Qué es eso de las sociedades de gestión colectiva y para qué sirve? A muchos artistas no les gustan, a otros sí les gustan, a la gente en general no les gusta eso de las sociedades de gestión colectiva. Entendamos primero qué es eso de la sociedad de gestión colectiva y después miramos si nos gusta o no eso de las sociedades de gestión colectiva. Resulta que las sociedades de gestión colectiva son entidades sin ánimo de lucro, personas jurídicas sin ánimo de lucro, creadas por los autores, por los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos, que ahorita hablaremos qué son los derechos conexos, para permitirles a ellos defender sus intereses mediante estas sociedades. ¿Qué quiere decir eso? Que una sociedad de gestión colectiva lo que busca es defender los intereses de los autores o de los intérpretes, habrán unas, y busca defender que esos derechos patrimoniales sí les sean reconocidos a las personas titulares de los derechos patrimoniales. Eso en esencia es lo que está buscando una sociedad de gestión colectiva. La labor que realizan las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos en representación de los asociados de las mismas va encaminada a administrar y recaudar las remuneraciones económicas que provienen de la utilización de las obras
o prestaciones. Entonces, ¿cómo así? Cuando ustedes utilizan una obra, ustedes deben pagar por utilizar esa obra. Cuando alguien utiliza una obra, en principio deberá pagar por utilizar esa obra. Por eso es que los establecimientos de comercio abierto al público, donde se reproduzca música, deben pagar algo que conocemos siempre como Saico y Asimpro, que llegan los funcionarios a los establecimientos públicos, abiertos al público, y les dicen, oiga, establecimientos de comercio abiertos al público, dicen, oiga, muéstrame, usted tiene música acá, tiene un equipo de sonido, está reproduciendo música, muéstrame usted dónde paga Saico y Asimpro. ¿Y qué es eso de Saico y Asimpro? Saico y Asimpro es una sociedad de gestión colectiva que se encarga de recaudar, una sociedad de gestión colectiva que se encarga de recaudar el dinero o los derechos patrimoniales de los autores e intérpretes de las canciones. La organización Saico y Asimpro lo que busca es eso, recaudar esos derechos patrimoniales de los diferentes autores y intérpretes de las canciones. ¿Y por qué? Porque sería imposible, y la ley lo previó, eh, fue muy, previó muy bien esto, sería imposible para esos autores o intérpretes ir y recaudar ellos sus derechos patrimoniales. Imagínense ustedes cómo serían todos los cantantes de reggaetón mandándole cuenta de cobro al municipio, al distrito de Medellín, mandándole cuenta de cobro al distrito de Medellín por utilizar en algunos eventos algunas canciones de los diferentes reggaetoneros, o mandándole cuenta de cobro a los bares, diciéndole, señor bar, es que usted reprodujo mi canción tantas veces, entonces por ende paguen. ¿Qué se supone que debe hacer esas sociedades de gestión colectiva? Recaudar el dinero, liquidar esos ingresos que tiene según el número de reproducciones que haya tenido una obra, no solo a los bares, también se le debe cobrar a las emisoras, se le debe cobrar a todo aquel que vaya a utilizar. Estamos hablando pues de música, que vaya a utilizar música para su público, pues se le deberá cobrar el tema de derechos económicos por parte de una sociedad de gestión colectiva. Entonces, lo que hace es cobrarle, digámosle, pongámosle ejemplo a los bares, cobrarle a los bares y después ir internamente y liquidar y decir, vea, señor Johnny Rivera, su canción aquí sonó tantas veces, por lo cual a usted le corresponde tanto por haber sonado esa canción. Ellos llevan un promedio según las emisoras, según los bares, de cuáles son aquellas canciones que más suenan y que menos suenan, para saber cómo y cuánto se debe liquidar. Hay sociedades de gestión colectiva en los diferentes países. En Colombia tenemos como principal a Saico y Asimpro, para que ustedes me entiendan el ejemplo, pero lo que hacen las sociedades de gestión colectiva, por ejemplo, con artistas de otro país, es cruzar informes entre la Sociedad de Gestión Colectiva de Colombia con la Sociedad de Gestión Colectiva de Estados Unidos. Allá creo que hay dos, cruzan informes sobre, dos muy importantes, cruzan informes sobre cuántas veces sonó una canción, cuánto me debe usted, cuánto le debo yo, y cruzan cuentas, y así los artistas ubicados en cualquier parte del mundo van teniendo ingresos por esas canciones o por esas obras que han sido reproducidas en diferentes lugares. Porque no sería fácil para el artista poder saber dónde y cómo está sonando y poder ir a cobrar. Eso es como en esencia el tema de las sociedades de gestión colectiva. Pero, por ejemplo, salió una sentencia entre Saico y Asimpro contra Huila, creo que era contra Huila, en la cual la sociedad de gestión colectiva de Saico y Asimpro demandaba a Cotransuila porque decía que Cotransuila estaba utilizando es una sentencia de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y decía que Cotransuila estaba utilizando en sus vehículos música. Eso fue hace cuánto, no me acuerdo hace cuánto fue la sentencia. Creo que, si no estoy mal, fue en el 2018, creo. Entonces los hechos ocurrieron como en el 2017, 2016. Lo que decía Cotransuila, lo que decía Saico y Asimpro era, oiga, es que si esta persona está poniendo música en sus buses,
pues que me pague a mí, porque él está vendiéndole un servicio a sus usuarios y no me está pagando por ese servicio. ¿Cuál servicio? El servicio de poner música o de poner televisión en los buses o de poner algo. Al final la sentencia, como para resumirlas, lo que termina diciendo es que si Cotranshuila vendía su servicio incluyendo música, pues Cotranshuila decía no, la música no es para los usuarios, la música es para uso propio del conductor. Entonces el conductor sí tiene derecho a escuchar música porque él pone una emisora y la puede escuchar. El conductor compra un CD y puede reproducirlo porque es su CD, él lo compró para eso. Entonces Cotranshuila lo que decía era, el conductor pone la música para él, nosotros no ponemos música para los usuarios. Saico Yacimpro alegaba diciendo que sí se ponía música para los usuarios porque en los buses no sé si ustedes han visto en los buses intermunicipales que se pone o se pegan varios logotipos, uno con el símbolo de Wi-Fi, otro con el símbolo del baño, otro con el símbolo de un televisor, otro con el símbolo de música. Entonces decían, ustedes a sus clientes si les están vendiendo el servicio de poderles poner música en el transporte. El debate era si se vendía el servicio de poner música en el transporte o no, porque si se vendía ese servicio, pues se debía pagar porque era un plus que le estaban dando a los clientes. Saico siempre decía, la gente decide qué bus coger por eh, por, el, por la música que le pongan, por los servicios que le dan, entonces terminó condenando a Cotranshuila, que es la cooperativa de transportadores de Huila, condenándola por no pagar Saico y Asimpro. El pago al final no fue tan alto, creo que la condena fue por alrededor de 17, 18 millones de pesos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, no fue tan alto, pero sí dejó un gran precedente, y es que entonces aquellos servicios de transporte público que utilicen o informen que dan servicios adicionales tales como el poder escuchar música o ver películas, pues deberán pagarle a la sociedad de gestión colectiva por poder hacer esto. Esto como para que entendamos qué es esto de las sociedades de gestión colectiva. Creo que hasta ahí iríamos con la presentación. No sé qué dudas haya surgido con todo lo expresado en esta cátedra el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá y prestarnos atención durante esta hora y cuarto que estuvimos acá. Esteban, muchas gracias por tu presentación, muy bien desarrollada. A todos los asistentes, pues queremos abrir un panel de discusión, de preguntas que le quieran hacer pues, al experto en el tema. Estamos atentos a sus preguntas para que Esteban proceda a contestarla. Doctor, creo que no hay preguntas. Bueno, Si quieren las pueden escribir o... puede ser por dos cosas, o porque todo quedó muy claro o porque todo quedó muy confuso. Ojalá sea por la... Esteban, nos hacen una pregunta. Doctor Gabriel. El doctor Gabriel nos hace una pregunta. Esteban, ¿los mapas son objeto de la protección de los derechos de autor? Sobre los mapas hay una discusión muy interesante. Hace poco la tuve con el doctor Gustavo en la Secretaría General, porque los mapas en principio deben ser públicos, más cuando, por ejemplo, pertenezcan a una entidad pública, y hablábamos sobre los mapas del distrito. No sé si ustedes sí lo conocen, en la página del distrito de Medellín aparece o tenemos allí todos los mapas publicados del distrito. Allí aparecen todos los mapas y alguien en algún momento pidió que se le diera acceso a esos mapas. Entonces, ¿hasta dónde esos mapas están protegidos o no? Los mapas, cuando tengan una creación intelectual, deberían ser protegidos por los derechos de autor en primer lugar. Y en segundo lugar, si bien los mapas son públicos, cuando tengan un desarrollo técnico, por ejemplo, un software especial para los mapas, entonces esos mapas también deben ser protegidos. Espero con eso haber como contextualizado un poco al doctor. Doctor Esteban, hay otra pregunta de Beatriz que nos dice, ¿los planos arquitectónicos
de los diseñadores son objetos de protección, y otra, o las fotografías históricas que son de autores y artistas. Las fotografías, si tienen mérito, si en mérito artístico, sí. Los planos, la decisión establece que no son susceptibles de protección como una obra. Y tenemos una mano alzada de Rodolfo Guzmán. Rodolfo, tienes la palabra. Sí, Santiago, doctor Esteban, muy buenas tardes. Yo quería preguntar si yo como contratista presento un plan de desarrollo para una entidad municipal, ¿esa entidad me debe conservar esa guía o ese plan de desarrollo como con derechos de autor o yo como contratista, por el hecho de ser contratista, queda inmerso por el propietario de eso en el municipio para quien yo preste el servicio en ese momento? Depende, aquí hay varias cosas que hay que aclarar. Y también les cuento que ahí tengo un debate con alguien sobre el tema de hasta dónde se protegen los derechos de autor de aquellas cosas que son de carácter público. Pero vamos a aclarar algo. Primero, si a usted, doctor Rodolfo, lo contratan para realizar ese plan de desarrollo, lo más probable es que en el contrato le digan que los derechos patrimoniales sobre ese plan de desarrollo serán, usted nos pone el ejemplo del municipio, serán del municipio que lo contrató. Lo más probable es que lo diga allí. Pero los derechos morales sobre esa obra, porque eso debe ser considerado como una obra, y ese es el debate que tengo, algunos dicen que no es una obra, otros dicen que sí, los derechos morales sobre esa obra sí son suyos. ¿Qué quiere decir que son suyos? A usted siempre le van a reconocer que usted es el autor de ese plan de desarrollo, pero los derechos patrimoniales lo más probable es que usted en el contrato de prestación de servicios se los esté cediendo, se los esté otorgando al municipio que lo contrató para hacer el plan de desarrollo. Doctor Esteban, aclaremos ahí que dentro de los derechos patrimoniales que le corresponden a las entidades públicas incluye el derecho de transformación, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando se firma un contrato, que de hecho la ley establece directamente que hay una cesión de los derechos patrimoniales, salvo que se diga exactamente lo contrario. La ley presupone que efectivamente en un contrato de prestación de servicios hay una cesión de los derechos patrimoniales, salvo que se diga lo contrario. En esa medida, cada vez que hay un contrato de prestación de servicio cuyo objeto obviamente esté incluido la realización de esas obras, entonces la entidad pública que está contratando es la que tiene los derechos patrimoniales. Y dentro de los derechos patrimoniales está el derecho de transformación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la entidad efectivamente puede coger el producto que se haya salido de un contrato o incluso que haya salido de un servidor. La ley 23 de 1982 expresamente dice que la producción de los funcionarios públicos corresponde a la entidad pública. Eso quiere decir que entonces de todos los productos que produzca el contratista en función de su contrato, o todos los productos, o todas las obras que cree el servidor público en función de la prestación del servicio, la entidad pública tiene el derecho de coger esa obra y transformarla, modificarla, añadirla, traducirla, hacer algún tipo de cambios, y no hay ninguna limitación. Lo que podría hacer el autor es de pronto solicitar que se le separe de la obra, pues que digan, que no mencionen que es autor de esa obra, ¿cierto? De lo contrario, la entidad pública siempre queda con el derecho de transformación.